Buenas noches, me presento, mi nombre es William Edison Vanegas, estudiante de Ingeniería Electrónica, SEAD Ibagué. Siguiendo los lineamientos de la rúbrica, vamos a explicar algunos términos de antropología. Bueno, acá dice la primera pregunta: ¿cuál es el significado que se le otorga a la cultura en la antropología? Entonces, buscando algunos conceptos, encontré que dice que básicamente la cultura es todo un complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades que son adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Frase atribuida a Taylor en 1871 a 1958. Esto nos da a entender que la cultura de una sociedad o de una persona depende de su entorno en el que viva. Un humano, cuando nace, no tiene una cultura definida, ya que esta es aprendida. Pues yo puse un ejemplo. Por ejemplo, si se compara la cultura oriental japonesa con la colombiana, tenemos bastantes diferencias, porque básicamente los entornos que rodean a ese humano son diferentes. Sin eso llegar a decir que tanto la cultura japonesa sea mejor o peor que otra cultura. Eso no tiene comparación. Eso es lo que pues de pronto toca tener en cuenta y concluir de lo que es cultura, como es el término como cultura. No hay una cultura mejor que la otra, porque de pronto para nosotros nos puede parecer aberrantes ciertas costumbres de algunas tribus. Para ellos nos pueden parecer aberrantes el hecho simplemente de bañarnos o de vestirnos. Ellos tendrán otros, eso se hace, tienen otras culturas que definen y dan como aberrantes ciertos comportamientos, ¿no? Según la lectura explica a qué se refiere el proceso de enculturación. Bueno, dice que es un proceso donde una cultura en la que por lo general tiene más tiempo de creada influye en los comportamientos de una cultura más reciente. Esto se ve mucho en las comunidades indígenas, donde están asentadas en lugares de difícil acceso y por el avance tecnológico de estos últimos tiempos están influyendo estas culturas. Vemos que de algún modo estas pequeñas culturas están en riesgo de desaparecer. O sea, vemos que el impacto tecnológico pues sí nos ha afectado en cierta medida a nosotros, que desde siempre hemos tenido cierto contacto con la tecnología. Nosotros que digamos que hace 10 años nosotros no teníamos un celular de estos, que para nosotros era absolutamente impensable tener un celular que nos tomara cualquier cantidad de fotos, que tuviera un GPS. Nosotros ya esos son términos bastante comunes, que hace mucho tiempo manejábamos un disco flexible que máximo nos daba 1.44 gigas, y ahora 1.44 gigas nos los gastamos haciendo 1.44 megas, discúlpenme, 1.44 megas nos los gastamos haciendo un trabajo, un aporte a un foro o en una foto. Entonces, entonces imaginemos el impacto que generaría un avance tecnológico a una tribu, por ejemplo los Mucamacu, que son la única tribu nómada que tiene el mundo, que también está en riesgo de desaparecer por esos avances tecnológicos, ¿no? Y pues esa cultura, eso es el que se determina como el proceso de enculturación. Entonces, eso es básicamente el término. A partir de las respuestas anteriores mencioné algunas expresiones culturales, fiestas, rituales, oficios, entre otras, que sean relevantes o características del lugar donde vive. Bueno, yo escribo esto: en la ciudad donde vivo, que es Ibagué, se tiene una tradición cultural que se denomina las fiestas de San Juan y San Pedro, en donde se manifiestan mediante disfraces y comparsas diferentes mitos y leyendas de la región, como la pata sola del Moán, entre otros personajes que nuestros ancestros usaban en sus cuentos y dejaban una enseñanza, pretendiendo advertir a las personas de peligros en el bosque si se cometía alguna ofenda como un adulterio. Tenemos muchos mitos que siempre se demuestran o se han enseñado como folclore. Es una forma de cultura que manejamos acá en Ibagué. Manejamos el tema de fiestas, temas de mitos y leyendas,
hay una cantidad de seres, pues, por decirlo de algún modo, que nuestros abuelos les decían a nuestros padres, y siempre se fue transmitiendo de generación en generación, porque pues ellos tenían como, digámoslo, una forma de enseñar ciertas costumbres y ciertos dar unas historias como, y que dejaran como una moraleja a la persona que estuviera escuchando, ¿no? Para que no se comportara mal. Eso básicamente es lo que es un mito y una leyenda que se maneja acá. Porque el concepto cultura y en sí la antropología es relevante para su campo de formación académica, porque permite entender las demás culturas desde una perspectiva más bien neutral, indiferentemente de la cultura y creencias que yo tenga. Debo respetar a mis semejantes porque independientemente de todo, somos humanos y somos los únicos seres vivientes que fuimos capaces de crear un lenguaje complejo, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Y la antropología enseña cómo analizar estas culturas generando el menor impacto posible. Es curioso que pues, en mi perfil profesional que estoy adquiriendo en la UNAD, que es ingeniería electrónica, tengamos que pues aprender de antropología, ¿no? Pues uno dirá, bueno, ¿para qué? Pero resulta de que la antropología es muy importante para cualquier campo profesional, porque nos enseña que nosotros no estamos solos, para qué estamos acá, por qué venimos, de pronto también para dónde vamos, y podemos llegar a entender un poco más el entorno en el que vivimos, las demás culturas y cómo podemos influenciar en ellas y cómo ellas nos pueden influenciar a su vez a nosotros. Entonces, y que también pues debemos respetar ese margen, ¿no? Esa línea. Así de pronto las culturas de otros pueblos o de otros países nos parezcan más bien extrañas. Entonces, no siendo más, gracias por su atención.